nosotros creemos en la palabra como un camino de catarsis también, porque si nos ponemos a analizar desde dónde surge, digamos que tiene tres pasos muy sencillos. Digamos como esa chispa, como esa ignición, como ese germen de idea, se traduce en pensamientos y lenguaje mental y finaliza siendo escrito o hablado o manifestado de alguna manera, ¿cierto? Es ahí cuando se dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Realmente estamos siendo testigos y testigas de la verdadera manifestación, y no estoy hablando como de la manifestación de la nueva era, es como que quiero un carro y ya. O sea, va más allá de solamente palabras, sino de una verdadera vibración y de hacerlo real, ¿cierto? Entonces es por eso que elegimos la palabra y la escritura como nuestra segunda herramienta para, para este capítulo. Yo creo que cuando dices lo del verbo se hizo carne, lo asimilo mucho con volvió consciente lo inconsciente y lo creó. Y creo que va justamente como desde eso, de poner en palabras. Uno en psicología nombra mucho de que a veces lo inconsciente no se hace consciente y no hay un cambio o una transformación hasta que no se pone en palabras. Una cosa es tenerlo inconscientemente guardado, otra cosa es tenerlo en la mente y otra cosa es por fin poderlo poner en palabras. Y cuando algo se pone en palabras es cuando empieza realmente la transformación. Entonces creo que eso es como el buen, la buena catarsis que se hace en el arte de la palabra y del escribir. Entendiendo el escribir no solamente como desde copiar cosas negativas o copiar lo que estoy sintiendo, que también es muy válido y hace parte muy fuerte de lo que es la catarsis como tal, sino también del arte que hay en escribir una canción, un poema o simplemente componer algo. Porque ahí en esa escritura es donde estoy sacando y poniendo en palabras lo que estoy sintiendo, al igual que lo hacemos de pronto con el collage. Aquí lo estamos haciendo desde la escritura, de empezar a sacar un poco cada uno de los pensamientos que hay en nuestra mente, de los sentimientos que tenemos guardados y ponerlos tal cual en palabras para poder transformarlos. Creo que tenemos una idea un poco romantizada de la escritura y me parece maravilloso que nos permita como externalizar emociones y conectarnos como de una manera muy profunda con pensamientos que no hemos sido capaces como de nombrar previamente, pero como lo hablábamos en el episodio anterior, como en el contexto latinoamericano también toma un papel distinto o creo que si comenzáramos a comprender la escritura como una forma de liberación o un grito o un poco también como de emancipación frente a la injusticia o lo incómodo, también es totalmente válido porque pues bueno, no sé, nos ponemos a pensar en realismo mágico, por ejemplo, y comenzamos a pensar en Gabo escribiendo sobre la realidad latinoamericana de una manera real. Y creo que también dentro del arte comienza a tener esa connotación. Bueno, como a experiencia personal me ha pasado que me he dado cuenta de muchos patrones inconscientes al momento de hablar, pero específicamente estas palabras que salen de la nada, sin uno pensarlo, tipo expresiones como hice algo malo y dije, ay, marica, la cagué, como yo sí soy hueva. Eso me sale de una, ¿sí o qué? O sea, yo no tengo que pensarlo. Esa es como la palabra que yo tengo instaurada en mí, como mi respuesta automática ante una acción. Y el hecho de verbalizarlo es como mi inconsciente gritándome desde adentro, eso es como lo que yo tengo codificado. Entonces es por eso que ahí tiene tanto poder la programación neurolingüística, como que uno todo el tiempo estarse diciendo cosas lindas, no es como positividad tóxica, sino como que literal todo el tiempo estamos creando nuestra realidad en torno a las frases que repetimos constante e inconscientemente. Yo digo ahí, perdón, que voy a unir primero con eso de que no digo que es decirse cosas bonitas constantemente. Más bien es que cada vez que nos llegue un pensamiento negativo, hay que preguntarnos por qué llegó. Y hay que preguntarnos qué fue lo que pasó con él. Entonces, por ejemplo, mediante la escritura, que alguna de las cosas que yo hago y me ha servido mucho, es que normalmente lo hago cuando estoy muy colapsado, ya sea de trabajo, ya sea de pendientes, ya sea emocionalmente también,
Y es que simplemente cojo una hoja y empiezo como a ordenar y a priorizar. Lo mismo que hago con la mochila de cositas que se me van llenando y son piedritas que están ahí. Lo mismo, pero en una hoja donde escribo cada cosa. Y digo, bueno, esto es del trabajo, esto es emocional, esto es de familia, esto es del estudio, esto es de tal otra cosa. Y empiezo como a llenar esas cuadrículas, como a poner en orden cada una de las cosas. Y empiezo a ver qué me está quitando energía o qué es lo que me está haciendo sentir mal realmente. Y muchas veces me he dado cuenta que realmente el escribir pone en orden lo que yo no he podido poner en orden mentalmente. Entonces como que me ayuda mucho dentro de ese proceso. Eh, no soy mucho como de escribirme cartas o escribir como cosas constantemente, pero sí lo hago cuando estoy de pronto muy colapsado y es que simplemente, que de hecho si no estoy mal también es un acto terapéutico, el sacar una hoja y copiar automáticamente, que es lo que decía un poco Laura, las cosas que se te vengan a la mente. Si estás copiando de pronto algo y en un momento se te vino otra cosa a la mente, es copiarla. O sea, escribir 5 o 10 minutos solamente cosas que se te vengan al instante en la mente. Esa es la actividad que sigue. Ah, ok. Pero, perdón, te interrumpo ahí de plano. Creo que algo mucho más profundo como con todo eso. Ahorita que Lau lo mencionaba, yo no podía evitar pensar que en terapia cognitiva lo nombramos como distorsión cognitiva. Y Ok. es esa idea inmediata, automática, que está profundamente conectada como a tu historia personal y a la manera como en tu infancia percibiste o comprendiste la vida y cómo eso te lleva a interpretar y a mirar la realidad de la manera en la que la ves hoy. Pero contrario a buscar un pensamiento como totalmente positivo, yo creo que la experiencia de la psicología como tal nos invita siempre como a tener un pensamiento muy neutral. Uno propone o busca siempre como un pensamiento que no esté ni demasiado negativo, porque pues uno va a terminar como desmotivándose, pero tampoco demasiado positivo porque voy a terminar desilusionándome. Entonces como que tiene que ser un pensamiento que esté ahí. Y me parece interesantísimo como el ejercicio de sacar fuera todos esos pensamientos distorsionados que tenemos, pero me parece mucho más poderoso cuando uno se acerca, los revisa luego de haberlos escrito, como, y los cuestiona y los encierra Con otra perspectiva también. sí, y se los muestra y nos los podemos mostrar a nosotros mismos desde una perspectiva muchísimo más neutral. Yo siento Nosotros, que... dale, perdón. Yo siento que ni siquiera podríamos pararnos en una postura de decir pensamientos negativos o Sí, positivos. son pensamientos. Es el camino del medio, es el Ya, camino. ya se ve, por ejemplo, nosotros lo llamamos un poco más como esa distorsión cognitiva, o esos pensamientos intrusivos son más como los fantasmas que nos habitan. Y esos fantasmas hacen parte, ya sea de traumas, de problemas no solucionados, de duelos no elaborados, de cosas de la infancia que uno simplemente no ha llenado, o duelos que simplemente no ha realizado, o simplemente diferentes situaciones con las que se convierten en fantasmas en nosotros. Entonces los fantasmas que nosotros llamamos son justamente esos pensamientos que van apareciendo así como el mitote en la plaza de mercado. Entonces el fantasmita es ese que te habla como con una vocecita, con una imagen rápidamente y como que se desaparece. Pero ahí está. Entonces ponerlo en palabras y escribirlo ayuda a que ese fantasma empiece a tomar vida. Empiece ese fantasma, es empezar a darle nombre a ese fantasma. Y cuando yo empiezo a nombrar ese fantasma que tengo y que no he podido saber de dónde sale ni de dónde está apareciendo, le estoy dando una identidad. Y cuando yo le estoy dando una identidad a ese fantasma, estoy convirtiéndolo en alguien o en algo. Y ponerlo en ese algo En es lo que me carne. ayuda, ponerlo en carne, sí. El Sí, verbo hecho carne. el verbo se hizo carne. Entonces, ponerlo justamente en eso, en darle vida, es ayudar a que se desaparezca de mi mente. Porque ya lo puse en palabras, porque ya lo transformé. Objeción. Ay, gracias. No. Yo digo que no es que se desaparezca, es que se integra. O sea, ese es el proceso. Siento yo como el poder más grande que tiene el verbo, literalmente, ya sea escrito, hablado, narrado, y es integración, es decir, poder observar desde afuera la situación sin que eso me permee, sin que yo me esté identificando con ella, sino Sino que ya se integra. Y Distanciarme justamente emocionalmente. eso es, por ejemplo, lo que nosotros hablamos un poco en la dinámica. Y es el hecho de que el ser humano nunca elimina nada, sino que ya queda o en el consciente, en el inconsciente o en el subconsciente, pero nunca se pierde. Entonces, nombrar a ese fantasma es como, no es desaparecerlo y que se va a ir, no, sigue estando ahí, pero ya lo integro y lo transformo de una forma diferente, donde ya no me está estorbando todos los días acá, sino que ya lo puse en palabras, ya le di vida, ya lo transformé,
ya puedo convivir con él. Ujú. Eso en terapia se llama distanciamiento emocional. Y, por ejemplo, en la terapia de aceptación y compromiso se utiliza mucho cuando yo quiero tomar distancia de la situación, problema que estoy transitando y comprenderla precisamente como lo que es, algo que estoy transitando y que no necesariamente es definitivo. Creo que la escritura te permite no solamente aceptarlo, sino que me parece muy bonito como lo nombras, integrarlo es una manera mucho más eficaz de verlo, porque al nombrarlo y al hacerlo carne, creo que hay un acto de responsabilidad con eso. Ujú. Y es ahí donde decíamos también como que a mí me molesta un poco la palabra sanar porque se distorsionó completamente el Sí, sentido en la actualidad. Y es más fácil reemplazarla por integrar porque tipo tú te haces una herida en la piel. Estaba pensando en el mismo ejemplo. Tú no, tú no sanas, sino que cicatriza. Son procesos diferentes. Igual ahí va a estar la marca, pero, se pero Pero se integra. integró a tu piel. exactamente, la sanación justamente es eso, es que cicatriza. El sanar no es que desaparezca, sino que Ajá. cicatriza y ya no me duele, sino que ya simplemente sigue siendo parte de mí, pero porque se integró, no porque desapareció. Ok, entonces creo que llegamos un poco a la conclusión de que la escritura es una manera de integrar Ajá. y de aceptar. Y no solo la escritura, el verbo. Y de limpiar y purificar, diría yo también. Pues Total. justamente Ajá. en ese simbolismo de lo que es catarsis, que es purificar y limpiar, la escritura lo que nos ayuda es eso, es en ese desorden, en ese caos mental que a veces tenemos o emocional, es ponerlo en palabras para poder limpiar, organizar y poder transformar realmente todo lo que tengo acá. Nos encantaría que nos acompañaran a convertir el verbo en carne. Hoy te invito a escribir, sin pensar. Vamos a dejar a un lado la mente racional para abrir espacio al inconsciente. Toma una hoja, respira y siente el lápiz en tu mano. Escribe las primeras 15 palabras que aparezcan. No las filtres ni las analices. Mira esas palabras sin juzgarlas. Ahora, únelas de dos en dos. La primera con la segunda, la tercera con la cuarta y la quinta con la sexta. Deja que cada par genere una palabra nueva. Repite el proceso con las palabras que suelten hasta llegar a una sola palabra final. Esa última palabra es la síntesis simbólica de tu inconsciente. No intentes explicarla. Este ejercicio es simplemente una catarsis simbólica. Dejar que el inconsciente hable sin censura. Tal vez al principio no represente nada, pero guárdala. De pronto más adelante lo haga. Guarda esa última palabra. Es un espejo interno, una semilla que ya empezó a trabajar en ti.